this begins. Thank you for letting me in. I never had to pretend. You've always known who I am, and I know my life is better because you're a part of it. I know without you by my side. Hola, un abrazo y un saludo cordial para todos los que están conectados con nosotros en este día. Nosotros somos Alimento Espiritual y hoy vamos a tratar un tema muy interesante acerca de reflexionar en nuestra condición actual y ver cómo vamos a poder mejorarla de la mano del Señor. Este tema lo hemos titulado Volviendo en sí. Lo que hay detrás de este tema es el análisis de que los seres humanos, todos tenemos momentos en los que pareciera que hubiésemos perdido el rumbo. No vemos el camino, no vemos las cosas claras, entra a veces incertidumbre, nos cuestionamos por qué está pasando eso, porque las cosas no salen como esperábamos y a veces pasa súbitamente o a veces es un proceso en cámara lenta, a fuego lento. Y vemos un cierto deterioro en algunas áreas de nuestra vida. Y eso es lo que vamos a estudiar en este día. Pero vamos a hacer una oración y a pedirle a Dios que nos guíe a través de su palabra. Y que esa palabra sea para nosotros sanidad, medicina, restauración en todas aquellas áreas en las que nosotros tenemos necesidad. Padre, te pedimos que hoy tu palabra, Señor bendito, llegue a lo profundo de nuestro ser. Que tu palabra sea como el agua que nos riega, nos lava, nos hace germinar y producir, nos hace dar semilla para sembrar y nos da pan para comer, como está escrito acerca de la palabra misma. O sea, declaramos que también la palabra, como está definido y establecido, es como un fuego que consume todo aquello que no sirve en nosotros y es como un martillo que rompe y destruye todo lo que necesita ser reconstruido en nuestra vida. Y también una espada cortante de dos filos que corta toda cosa que nos ata a lo que no sirve, a lo que no es de bendición para nuestra vida. Y también lámpara y lumbrera a nuestros pies y a nuestro camino en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, el primer punto que vamos a tratar en este día es el punto que hemos titulado Haciendo un alto en medio del camino. Vayamos a la Biblia, a Lucas 15, del 23 al 24. Dice así: Después de no muchos días, el hijo menor, recogiendo todo, partió hacia un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Estamos hablando de la parábola del hijo pródigo. Versículo 14. Y cuando lo había gastado todo, sobrevino una gran hambruna en aquel país y él comenzó a pasar necesidad. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquel país, quien lo envió a sus campos a apacentar cerdos. Y ansiaba saciarse con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de panes y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus jornaleros. Versículo 20. Y levantándose fue a su padre, y estando él aún distante, su padre lo vio, y corriendo enternecido se echó sobre su cuello y lo besó efusivamente. Le dijo entonces el hijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus esclavos: Pronto, sacad el mejor vestido y vestidlo, y ponedle un anillo en su mano y sandalias en los pies. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y regocijémonos. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir. Estaba perdido y fue hallado, y comenzaron a regocijarse. Es muy interesante, y por eso hemos titulado este punto Haciendo un alto en medio del camino. Este muchacho dice que él toma decisiones en su vida y empieza a experimentar necesidad, dice el versículo 14.
Y es bueno que vayamos reflexionando y preguntándonos en qué áreas de nuestra vida estamos experimentando necesidad. Dice que él empezó a vivir esa necesidad y lo que hizo fue irse a arrimar a alguien de ese país a pedir ayuda. ¿A quién me estoy yo arrimando a pedirle ayuda? ¿A quién le estoy mendigando amor, mendigando afecto, mendigando respeto, mendigando cariño? ¿A quién me estoy arrimando? Es una palabra muy interesante, o son dos palabras muy interesantes: necesidad y arrimarme a alguien que supla mi necesidad. Y empieza este muchacho a pasarla mal. En el versículo 16 dice que terminó apacentando cerdos, cuidando cerdos. Pero en el versículo 17 hay una frase muy espectacular, dice, volviendo en sí. O sea, él hace una reflexión de su vida, de sus circunstancias, de lo que está viviendo, y hace un análisis. Y se pregunta, ¿yo qué estoy haciendo aquí? ¿Yo por qué estoy viviendo esta necesidad? ¿Yo por qué me arrimé a esta persona a mendigar lo que yo necesito? ¿Yo por qué estoy pasando por esta necesidad? Y nosotros necesitamos hacer y tener esos momentos de reflexión y ver en qué áreas de mi vida yo estoy viviendo esa necesidad que no está satisfecha. Quizás pasa súbitamente, quizás viene pasando y se viene deteriorando con el tiempo. ¿Cuál es esa necesidad? ¿En qué área? ¿Es en mi área familiar? ¿Es en mis relaciones personales? ¿Es en mis pensamientos, en mi mente, quizás con pensamientos de temor, de pánico, de angustia, de depresión? ¿Es en mi cuerpo con enfermedades, preocupaciones? ¿Es en mi relación de pareja? ¿Es en mi relación con mis hijos? ¿Es en mi área laboral? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿En qué área yo necesito volver en sí y hacerme la pregunta que él se hizo y el análisis que él hace? Dice, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de panes y yo aquí perezco de hambre? ¿En qué área tengo hambre? Y que es un área en la que Dios no tiene planeado que usted y yo tengamos hambre. Hambre de ser amado, hambre de ser aceptado, hambre de tener paz, hambre de poder acostarme y dormir en paz, sin temor, sin angustias, sin miedos a si mañana va a haber o no va a haber provisión. Sin miedos a mañana qué va a pasar, qué será de mí, qué será de mis hijos, de mi provisión, de mi necesidad. Él dice, estoy pereciendo de hambre. Y mi Padre, Dios, no tiene eso planeado para mí. No tiene eso planeado para usted. Y él toma una decisión. Y esa es la decisión que es importante que nosotros tomemos en esas áreas en las que estamos nosotros experimentando esa hambre y que quizás estamos arrimados, mendigando, tratando de solucionarlas con soluciones del mundo que no tienen solución. Y él toma una decisión que consiste en 3 pasos y está en el versículo 18. Primer paso, me levantaré. Es decir, tomo una decisión, actúo, no me voy a quedar así. El plan de Dios no es que usted y yo nos quedemos así. El plan de Dios es que nosotros salgamos de donde estamos, dejemos de apacentar los cerdos, dejemos de estar arrimados mendigando, porque Él tiene riquezas que Cristo ganó en la cruz para usted y para mí. Riquezas de paz, riquezas de sanidad, de liberación de ataduras, de restauración aún de las cosas que nos han dicho que no tienen solución, de las enfermedades que nos han dicho que no nos vamos a sanar, de las luchas que creemos que no vamos a poder salir. Jesucristo ya venció en la cruz, pero yo me tengo que levantar. Primer punto. Segundo, iré a mi Padre. Debo acercarme a mi Padre Celestial. Yo no necesito estar padeciendo como estoy padeciendo. No es el plan de Dios. No está establecido así. No es la voluntad de Dios. Iré a mi Padre. Tercer punto. Le diré a mi Padre. Habla algo muy importante y es que yo le expreso a Dios lo que hay en mi corazón. Pero necesito actuar. No me puedo quedar ahí. Debo levantarme, ir a mi Padre y decirle lo que tengo en mi corazón. ¿Y qué tenía él en su corazón? Dice la palabra del Señor.
un reconocimiento de que había cometido errores, que había tomado decisiones equivocadas, como nos puede pasar a cualquier ser humano. Pero para poder yo levantarme y construir, necesito reconocer en qué cosas he cometido errores, en qué cosas he pecado. Hace parte de la vida. Eso significa ponerme de acuerdo con Dios. Ponerme de acuerdo con Dios es que yo le digo, Dios, estoy de acuerdo contigo en que esta decisión que yo tomé no es correcta. En que esto que yo estoy haciendo es un pecado. Eso es ponerme de acuerdo con Dios. Es estar de acuerdo que lo que Dios llama pecado, yo también lo llamo pecado. Que a lo que le desagrada a Dios, a mí también me desagrada. Que lo que Dios aborrece, yo también lo aborrezco. Eso es ponerme de acuerdo con Dios. Eso es decirle al Señor. Eso es hablar con Dios. Y a eso me guía ¿quién? El Espíritu de Dios. O con esto. Entonces, Él se levanta y va. Y lo interesante es que cuando Él se encuentra con su papá sale y lo recibe con efusividad. Y eso es lo mismo que ocurre con Dios. Dios nos está esperando para recibirnos con efusividad. Y Él le dice lo que Él tenía en su corazón en el versículo 21. Le dice, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Él expresa lo que tiene en su corazón. Y lo más interesante del Padre es que el Padre no le dice, claro, es que usted se lo merece porque usted, ¿a quién se le ocurre ir a malgastarse la plata? Usted es un pecador, es consecuencia de su pecado. Usted lo que ha estado sembrando es semillas de maldición y está recogiendo muerte. Y empieza su padre a recriminarle. No ocurrió eso. Su papá no le dijo nada. Su papá manda a los que le servían a que prepararan el mejor vestido, el mejor anillo, las mejores sandalias, hicieran una fiesta porque su hijo, dice la palabra de Dios, que estaba muerto, ha vuelto a vivir. La pregunta es, ¿en qué áreas estoy muerto? ¿En qué áreas necesito vivir? Esas áreas es en las que yo necesito levantarme, ir al Padre y decirle lo que tengo en mi corazón. Debo hacer un listado de esas áreas en las que yo experimento que estoy muerto. ¿Y cómo sé si estoy muerto? No hay vida en esas áreas, no hay fruto. Es una continua necesidad y un padecimiento de hambre en esas áreas de nuestra vida. Y el Señor dice ahí, mire, mi hijo estaba muerto y ha vuelto a vivir. Estaba perdido y lo he hallado. Entonces, ese es el plan de Dios para nuestra vida. El plan de Dios no es que apacentemos los cerdos, no es que nos arrimemos a mendigar de alguien cuando Él en la cruz, el Señor Jesucristo ganó las riquezas de su gloria para nosotros, las riquezas de su amor, de su perdón, de su misericordia, de su sanidad, de su medicina, y nos da autoridad, dice la palabra de Dios, para que nosotros en su nombre restauremos nuestra vida y ayudemos a otros a restaurar la suya. Y aquí viene una definición muy interesante de qué es el éxito. ¿Sí? Para usted, ¿qué es el éxito? En este momento reflexionemos unos segundos y defina el éxito para usted. ¿Qué es el éxito para usted? ¿Qué es el éxito para Guillermo? ¿Qué es el éxito para usted que nos está viendo en este momento? Y yo le voy a sugerir una definición de éxito. Éxito es alcanzar el máximo potencial para el cual Dios lo creó a usted y me creó a mí. Mientras yo ayudo a otros a que hagan lo mismo. Quiere decir que en mi proceso de salir de esa necesidad, de salir de apacentar a los cerdos, de salir de mendigar de otros e ir hacia ese crecimiento en todas las áreas de mi vida para el cual Dios me creó, yo voy ayudando a otros a hacer lo mismo. Mi vida, dice la palabra del Señor, y la vida nuestra está para bendecir a otros en medio de mi proceso de sanidad. No dice que yo debo estar sano, 100% libre, 100% restaurado para ayudar a otros. No, en mi proceso voy dándole la mano a otros para que otros se levanten, enseñándole lo que yo he aprendido, cómo yo lo he vivido con Cristo, cómo Cristo ha transformado mi vida. Y yo y mis testimonios de vida y nuestros testimonios de vida bendicen a otros. Entonces, este primer punto de hacer un alto en el camino, de reflexionar, es muy importante, pero es un punto que nos llama a la acción. Me levanto, voy al Padre y le hablo al Señor. O sea, levantémonos, busquemos al Señor, acerquémonos a Él con ese listado de esas áreas y dejemos que el Señor nos restaure,
nos vista, nos ponga el anillo, nos ponga las sandalias y nos resucite aquellas áreas que estaban muertas, esas áreas perdidas en el nombre de Jesús, y que haya un proceso de restauración en nuestra vida. Segundo punto, le fue devuelta la razón. Muy interesante, Daniel 4, 29 al 37. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, el rey Nabucodonosor habló diciendo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para morada real con la grandeza de mi poder, para gloria de mi majestad? Poquito de ego había ahí en Nabucodonosor. Versículo 31. Aún estaban estas palabras en la boca del rey, cuando una voz cayó de los cielos y dijo: oh rey Nabucodonosor, a ti se te habla, el reino te es quitado. Y en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue apartado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se humedecía con el rocío de los cielos, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las aves, como las de las aves. ¿Qué ocurrió con Nabucodonosor? Nabucodonosor perdió la razón cuando creyó que él, con su grandeza, con su gran majestad, con su gran poder, había edificado lo que tenía a ese momento, hasta ese momento. Eso es lo que la Biblia llama perder la razón completamente. Es el desconocimiento de que nosotros dependemos de Dios, de su amor, de su bondad, de su misericordia, de su perdón, de su socorro, ¿verdad? Y yo necesito en aquellas áreas de la vida en la que yo en realidad crea que yo lo logré, yo construí, yo hice mi grandeza, mi poder y mi gloria y mi majestad, en esas áreas yo necesito decirle: Señor, eres tú el que me has traído hasta este momento. Eres tú el que me has bendecido hasta este momento. Si estoy vivo es porque tu buena voluntad agradable y perfecta me está dando una oportunidad de restaurar lo que no está restaurado, de reconstruir lo que está destruido en el nombre de Jesús, por tu amor, por tu gracia. No se dé por vencido, no se dé por vencida. Levántese. Pero es importante que reconozcamos el señorío y la gloria de Dios sobre nuestra vida. No es por nosotros, no es por nuestra sabiduría, por nuestro conocimiento, por nuestra inteligencia, por lo capaces que somos en algo. Es por el amor de nuestro Señor Jesucristo, por su obra en la cruz y porque nos llenó del Espíritu de Dios. Y si seguimos leyendo ahí en el versículo 34 de Daniel 4, dice lo siguiente: pero al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos a los cielos y mi razón me fue devuelta. Cuando yo levanto mis ojos al Señor, pongo la mirada en Cristo, oro al Señor Jesucristo, le expongo esa realidad, esa necesidad de lo que estoy viviendo y levanto mis ojos al cielo, dice que mi razón me es devuelta, el raciocinio, la capacidad de tomar decisiones claras y sabias en nuestra vida. Dice: entonces bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es dominio sempiterno y su reino por todas las edades. Y todos los moradores de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército de los cielos y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano, ni quien le diga: ¿qué haces? En aquel mismo tiempo me fue devuelta mi razón, y la majestad de mi reino, y mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí, mis consejeros y mis grandes me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y me fue añadida una preeminente grandeza. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey de los cielos, porque todas sus obras son verdaderas y justos sus caminos. Él puede abatir a aquellos que andan con soberbia. Entonces Nabucodonosor identificó que lo que a él le estaba haciendo perder la razón era la soberbia de no reconocer el
poder y la grandeza del Señor. Y tomó una acción. Como en el punto pasado, vimos que el hijo pródigo tomó una acción que consistió en 3 pasos. Aquí también Nabucodonosor tomó una acción que consistió en 3 pasos. Mire, primer paso, alabo. Segundo paso, engrandezco. Tercer paso, glorifico. Entonces, yo necesito alabar el nombre del Señor, engrandecerlo y glorificarlo. ¿Qué significa alabar a Dios? Darle el reconocimiento a Él por lo que Él hace en nuestras vidas, por lo que Él es, por lo que Él ha hecho en nosotros, por su bondad, su amor y su misericordia, porque Él fue a la cruz y murió por nosotros, por el perdón de los pecados. Es tener una actitud agradecida con el Señor. Engrandecer, ¿lo que significa? Pues dar el reconocimiento de que su grandeza, su poder, su autoridad en nuestra vida, lo que actúa y no nuestro conocimiento, nuestra capacidad y nuestras habilidades. Y glorificarlo es darle siempre a Dios la gloria, reconocerlo porque Él es el que en nuestra vida hace las cosas posibles en el nombre de Jesús. Tercer punto, ¿qué haremos? Ya vimos el hijo pródigo que tuvo un momento de reflexión y de análisis. Ya vimos a Nabucodonosor que dio un giro y un vuelco cuando reconoció que era Dios el que actuaba en su vida y no su poder y su gloria. Y eso le devolvió la razón, la capacidad de razonar, de tomar decisiones sabias. Y ahora viene la pregunta, ¿qué haremos? Hechos 2:37 al 47. Cuando oyeron esto, fueron compungidos en el corazón. Es decir, que se afligió su corazón. Y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro y los apóstoles estaban hablándole de Jesucristo a este grupo de personas. Dice que ellos en su corazón se afligieron, reconociendo la necesidad que tenían de Dios en sus vidas. Identificando que habían áreas en su vida, sus vidas en las que de seguro estaban como el hijo pródigo, mendigando de otros miserias cuando Dios tiene para nosotros la riqueza de su amor, de su gloria, de su perdón, de su poder, de su sanidad, de todo lo que Cristo ganó en la cruz. La Biblia dice que en la cruz del Calvario Jesucristo venció al maligno, venció la enfermedad, venció la muerte, venció la tentación, venció al mundo. Todo eso nosotros lo recibimos cuando aceptamos el señorío de Jesucristo en nuestra vida. Y si seguimos leyendo el versículo 38 dice, y Pedro a ellos les dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para liberación de vuestros pecados, porque ellos estaban atados en sus pecados. El pecado ata, el pecado amarra, el pecado me mantiene apacentando los cerdos, el pecado me mantiene mendigando, arrimado a los hombres, cuando Dios tiene las riquezas de su perdón, de su gloria, de su poder en el nombre de Jesús para nuestra vida. Y recibiréis el don del Espíritu Santo de Dios, que es el que me capacita ¿para qué? Para levantarme como se levantó el hijo pródigo, para ir a buscar a mi Padre, para hablarle, para que mi razón me sea devuelta y para tener la humildad en el corazón que tuvieron estos hombres de preguntar, varones hermanos, ¿qué haremos? Y en este punto quiero ser bien claro y tocar ese tema. Yo necesito ayuda. Necesito ayuda. La ayuda se manifiesta preguntando, ¿qué hago en esta circunstancia? Pregunte, ¿qué hago? ¿A quién le va a preguntar? A las personas que a la luz de la palabra de Dios le puedan decir qué hacer. Si hacemos esa reflexión que hizo el hijo pródigo y analizamos que hay áreas en nuestra vida en la que estamos nosotros apacentando los cerdos, como él hizo esa reflexión. ¿Y qué hizo? Tomó una decisión, fue a su papá, se acercó a su papá, se acercó a Dios, volvió sus ojos a Dios. Nabucodonosor volvió sus ojos a Dios y alabó, reconoció a Dios, le fue vuelta la razón ¿para qué? Para tomar decisiones sabias. No importa cuántas malas decisiones hayamos tomado en nuestra vida hasta este momento, Dios está esperando para que nosotros volvamos a Él, restaurarnos, vestirnos las nuevas vestiduras limpias, ponernos el anillo que significa autoridad, ponernos las sandalias que significa que mis pies
son limpiados con la sangre de Cristo Jesús, independiente de qué lodo cenagoso e inmundicia hayan pisado. La sangre de Cristo cubre, limpia y santifica todo lo que nosotros hemos hecho en nuestro pasado. Nuestro pasado murió en la cruz. No se quede en su pasado. Levántese en el nombre de Jesús. Acérquese a Dios, que Dios lo ama a usted lo suficiente para restaurarlo del lugar en donde usted se encuentra en este momento. Y sigamos leyendo ahí en Hechos 2:37 al 47, lo que les dice Pedro cuando ellos preguntan qué haremos. Versículo 39. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Esto es fascinante. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Una promesa de bendición a nivel familiar. Quiere decir que la promesa que Dios tiene para usted impacta ¿a quién? A todo el círculo de influencia que usted tiene. Sus hijos están perdidos. En el nombre del Señor, el Señor los puede restaurar. Levántese. Vaya a buscar al Señor, que su razón le sea devuelta y pregunte, ¿qué hago en esta circunstancia? Pregunte en la iglesia donde usted se congrega. Si usted no se congrega en una iglesia, dile, Señor, llévame a congregarme en una iglesia en donde yo pueda recibir ayuda para saber qué hacer. Pero es tiempo de tomar una decisión, de levantarse, ir y buscar al Señor, acercarse a Él y hablarle como le habló el hijo pródigo, con la visión de un Dios que no es un Dios castigador, que no es un Dios recriminador, porque eso fue lo que vimos que ocurrió en el hijo pródigo. No le recriminó, no le sacó sus pecados, no le dijo, te lo mereces por pecador. Lo recibió, lo amó, lo limpió, lo sanó, le volvió a restaurar la autoridad, su valía, porque el enemigo nos ha robado, nos ha destruido, nos ha matado. Y Jesucristo es el que nos restaura todo lo que el maligno nos ha robado. Y entonces Pedro les dice, miren, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame así. Dios lo está llamando a usted. Dios lo está llamando a usted para que se levante, vaya y se acerque al Señor. Para volver a nosotros esa capacidad de razonar, guiados por el Espíritu de Dios para tomar decisiones sabias. Versículo 40. Y con otras muchas palabras testificó solemnemente y los exhortaba diciendo, sed salvos de esta generación perversa. Así pues, los que acogieron su palabra fueron bautizados y en aquel día fueron añadidos como 3,000 almas. Y ojo con esto, porque así como en los puntos anteriores, hemos visto que habían 3 acciones que estas personas llevaron a cabo. Aquí hay 3 acciones que ellos llevaron a cabo y están establecidas en estos versículos siguientes. Versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevenía temor a toda alma y muchos prodigios y señales milagrosas eran hechas por los apóstoles. La Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen. En el nombre de Jesús echarán fuera demonios, impondrán las manos y los enfermos sanarán, hablarán nuevas lenguas. Eso es lo que Cristo tiene para usted y para mí. Sanidad de sus enfermedades y que usted con la unción del Espíritu de Dios pueda llevar sanidad a otros. Libertad de toda acción demoníaca en su vida, en su familia, y que usted en el nombre de Cristo Jesús también pueda llevar libertad de la influencia demoníaca a la vida de otras personas y hablar en nuevas lenguas para que nuestros espíritus sean edificados como dice la palabra de Dios. Entonces las 3 cosas que salen de este punto es, primero, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué significa eso? Palabra de Dios. Alimentarme continuamente con la palabra de Dios. Diariamente ir a recibir el alimento de la palabra de Dios, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Yo necesito fe para poderme levantar. El hijo pródigo tuvo que tener fe que su papá lo iba a recibir. Entonces esa fe lo llevó a moverse. La palabra de Dios es lo único que nos puede hacer levantar de donde nosotros estemos, de la circunstancia en donde nosotros estamos, de la dificultad, de la adversidad en la que nosotros estamos y saber que hay un Padre celestial esperando para restaurar nuestra vida. Pero es la palabra de Dios lo que vivifica mi fe, me alienta, me renueva, me capacita, me da las fuerzas necesarias para levantarme. Segundo, conectaban con otros, la comunión en el partimiento del pan.
Es muy importante conectarme con otras personas que estén en la misma tónica, que quieran crecer espiritualmente, porque eso me anima, me alienta. Es importante tener un círculo de amigos que estén buscando a Dios, que como el hijo pródigo también estaban en el lodo cenagoso, estaban apacentando los cerdos, pero también están moviéndose hacia una vida distinta en Cristo Jesús, movidos por el Espíritu Santo de Dios, motivados en la palabra. Eso me anima, me alienta. Eso es como cuando se hace una fogata en la noche o a la hora que sea, y al terminar la fogata quedan múltiples carbones encendidos cuando ya se acaba la fogata y cuando la gente se va a dormir. Si uno saca un carbón de esa fogata y lo pone lejos de los demás carbones y al otro día se levanta en la mañana, ese carbón que lo saqué de junto a los demás carbones que estaban en la fogata va a estar helado. Pero si uno le mete la mano, al resto de carbones que estaban todos juntos se va a quemar. Yo necesito estar rodeado de gente que quiera y me caliente y yo lo caliente espiritualmente con el fuego del Espíritu de Dios, que me animen a buscar a Dios, que me animen a orar, que me animen a congregarme, que me animen a estar en la iglesia participando, a tomar los cursos de entrenamiento, de capacitación. Si lo quiero hacer solo me voy a enfriar. La palabra de Dios habla de que hay una comunidad de personas de la que yo necesito ser partícipe. Conecte con otras personas, conéctese con un grupo de conexión, con un equipo de conexión. Es muy importante en su iglesia usted busque estas conexiones divinas para poder continuar su proceso de restauración y crecimiento. Y el tercer punto dice ahí, y perseveraban ¿en qué? En las oraciones. Nuestra vida necesita la oración. Eso es lo que el hijo pródigo hablaba, o hablamos en el primer punto del hijo pródigo, que él dijo, le hablaré a mi Padre. Orar es hablarle a nuestro Padre Celestial, decirle las cosas que tengo en mi corazón, lo que me angustia, me preocupa, lo que no está funcionando bien. Orar, ir a su palabra, adquirir el conocimiento y empezar a actuar de acuerdo con ¿qué? Con la voluntad de Dios, que es lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Entonces, en resumen, necesitamos hacer un alto en el camino. Levantarme, ir al Padre y hablarle. Necesitamos que nuestra razón nos sea devuelta. Y para que la razón me sea devuelta, debo alabar, engrandecer y glorificar el nombre del Señor, sabiendo que Él y solo Él es el que nos tiene con restauración, con amor, con bendición, con sanidad, con medicina, y que todo lo que tenemos proviene solamente de Él y de su misericordia. Y tercer punto, ¿qué haremos? Como preguntaron estos hombres. Perseverar en la doctrina, perseverar en la palabra, conectar con otros y mantener una vida rica en oración en el nombre de Jesús. Vamos entonces a orar. Vamos a pedirle al Espíritu de Dios que Él mismo nos dirija en este tiempo de oración. Que Él mismo nos revele cuáles son aquellas áreas en las que estamos mendigando, arrimados, no a la fuente de bendición que es nuestro Padre Celestial, sino mendigando de otras personas quizás lo que Dios tiene en abundancia para darnos a nosotros. Y que hoy nos levantemos, vayamos, le hablemos, le glorifiquemos, le alabemos y preguntemos ¿qué tengo que hacer? Y que tomemos un estilo de vida como vimos en la palabra del Señor en este día, perseverando en la palabra, conectando con conexiones divinas, conexiones correctas, rodeándonos de las personas correctas, saliéndonos de los círculos tóxicos de donde el Espíritu de Dios nos dice que nos tenemos que salir, y orando en toda oración y súplica en el Espíritu de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor bendito, porque tú nos amas tanto que no nos vas a dejar en la condición en la que nosotros estamos en este día. Y reflexionemos guiados por el Espíritu de Dios en el nombre de Jesús, como reflexionó el Hijo Pródigo. ¿A quién me he arrimado a mendigarle? ¿En qué área estoy pasando necesidad? ¿En qué área estoy apacentando los cerdos? Y reflexionemos hoy en el nombre de Jesús y hagamos ese listado de áreas en las que estoy pasando necesidad, adversidad, mendigando, esperando poder aún comer lo que comían esos cerdos, como dice la palabra del Señor.
Y hoy, en el nombre de Jesús, es tiempo de volver en sí. Por el Espíritu de Dios, Señor, hazme volver en sí, en el nombre de Jesús. Haz que los que estamos orando, Señor, volvamos en sí y hagamos esa reflexión que el Hijo pródigo hizo y nos digamos: en la casa de mi Padre hay mucho más para mí que esta necesidad y esta adversidad que yo estoy viviendo. Me levantaré e iré y le diré a mi Padre. Y hoy, en el nombre de Jesús, yo lo declaro a usted fortalecido en el poder de la fuerza de Cristo. Ato la debilidad de su vida. La reprendo y la echo fuera en el nombre de Jesús. Ato las manos caídas, las rodillas paralizadas. Ato la derrota, la reprendo, la echo fuera en el nombre de Jesús. Y declaro que el Espíritu de Dios sopla avivamiento en usted para que usted hoy tome una decisión en su vida. Y la decisión es levantarse e ir a su Padre Celestial. Es tiempo de buscar al Señor. A otro nivel de búsqueda, a otro nivel de oración, a otro nivel de estudio de la palabra, a otro nivel de involucramiento en la iglesia, a otro nivel de rodearme de las personas correctas y salir de los círculos de personas tóxicas que me están dañando, que lo único que tienen para mí es ponerme a apacentar los cerdos. Es darme las miserias y las migajas, cuando Dios tiene las riquezas de su gloria para mí, porque para eso me sacó del vientre de mi madre, para bendecirme y que yo sea de bendición para otros, para llevarme al máximo de potencial para el cual Él me creó, con los dones, talentos que me dio a mí individualmente, y que mientras yo voy creciendo, yo le doy la mano a otros en el nombre de Jesús. Hablándoles de Jesús, enseñándoles de que Jesús lo ha hecho en mi vida. Y esas personas empiezan también a restaurar su vida. Porque no solamente Dios quiere restaurarme a mí, quiere usarme a mí para restaurar la vida de otros. Porque el método de Dios son los hombres y las mujeres. Y seguirá siendo su método. Y usted y yo somos apartados por Dios y escogidos para ser bendecidos y llevar bendición. No para apacentar cerdos, no para cuidar cerdos, no para mendigar. Así que en el nombre de Jesús, hoy me levanto. Y usted dígalo. Hoy me levanto y área por área dígalo. Hoy me levanto en mi área financiera. Hoy me levanto de estas relaciones adversas. Hoy me levanto, declaro que se levanta también mi familia, mis hijos. Que se levanta mi situación, mi necesidad, mi salud se levanta. Hoy me levanto de la crisis de depresión, de angustia, de pánico, de miedo en el nombre de Jesús. Hoy me levanto, voy a mi Padre y le hablaré a mi Padre y háblele al Señor como le habló el Hijo pródigo. Háblele, tenga la libertad en el nombre de Jesús de hablar con su Padre. Él no está esperando para recriminar, para castigar. Él está esperando para vestirle con unas buenas vestiduras limpias, para darle un anillo, unas nuevas sandalias, para celebrar que usted y yo que estábamos perdidos hemos vuelto a vivir. Y para revivir y resucitar aquellas áreas que el enemigo ha robado, matado y destruido. Para restaurar lo que se ha comido la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, por el poder del nombre de Jesús. Por el poder de su sangre, por el poder de su obra en la cruz. Levántese, levante hoy sus manos, invoque el nombre del Señor ahí donde está. Levante sus manos y dígale: Señor Jesucristo, yo te necesito en esta área de mi vida. Y nombre esa área. Yo te necesito en mi salud. Yo me declaro sano de toda enfermedad en tu nombre. Yo te necesito en mi mente, porque por mis pensamientos circula el temor, la angustia, porque no puedo dormir en la noche. En el nombre de Jesús te necesito. Lléname, Espíritu de Dios. Lléname de tu presencia. Clame con fe, creyendo en el nombre de Jesús, y que hoy sean rotas cadenas en su vida, cadenas que lo atan al pasado, cadenas que lo atan a la autoconmiseración, al autodesprecio de usted mismo. El Señor Jesucristo no lo desprecia. Jesucristo murió por usted y resucitó por usted, y hoy levántese. Hoy en el nombre de Jesús declaro que hay un avivamiento y una resurrección de todo lo que el enemigo mató, robó y destruyó en el nombre de Jesús. Y hoy, como Nabucodonosor, declaramos, Señor, que volvemos en razón y nuestro razonamiento nos es devuelto. Declaramos que tenemos la mente de Cristo. Declaro que pienso como piensa Jesucristo. Declaro mis neuronas y mi cerebro lavado con la sangre de Jesús. Y le ordeno a mi mente que piense
como Jesucristo piensa. Y hoy te alabo y te glorifico y te exalto a ti, Señor, y te doy toda la gloria, la honra y la alabanza. Eso hizo que Nabucodonosor tuviera capacidad de razonar claramente sus ideas. Así que alabe, bendiga, glorifique, exalte al Señor. Y mientras usted alaba y exalta y glorifica el nombre del Señor, que le sea vuelta y dada una capacidad especial, sobrenatural, de razonar por la sabiduría, el conocimiento, la ciencia que vienen del poder de Cristo, del Espíritu de Cristo en su vida, en su mente, en su corazón. Y es echado fuera todo pensamiento de muerte, todo pensamiento de temor, todo pensamiento de depresión, de angustia, de debilidad, fuera en el nombre de Jesús. Y hoy, como estas personas que recibieron el mensaje del Evangelio preguntaron, ¿qué haremos? En el nombre de Jesús, hoy declaramos que perseveramos en tu palabra. Hoy declaro que voy a retomar el estudio de tu palabra, Señor, como un estilo de vida. Hoy declaro que te voy a meter en mi agenda, Señor bendito, que voy a meter en mi agenda mis tiempos de estudio de la palabra, que me voy a vincular, Señor bendito, con los entrenamientos y capacitaciones que hay en mi iglesia. Y si usted no está vinculado a una iglesia, en el nombre de Jesús, dígale, Señor, guíame a la iglesia en donde tú quieres que yo me congregue. Una iglesia en donde yo aprenda, en donde yo crezca, me conecte con las personas correctas, haga conexiones divinas, me rodee de otras personas que mantengan avivado el fuego de tu espíritu, me alienten, levante mis manos cuando yo caiga, oren por mí, que yo también pueda orar por ellas. Y que en el nombre de Cristo Jesús, yo, Señor bendito, animado por tu espíritu, pueda crecer en una vida rica en oración. Escrito está, orad sin cesar. Orad en todo tiempo, con toda oración, súplica y acción de gracias en el Espíritu, en el nombre de Jesús. Y yo declaro, Espíritu de Dios, que así como dice la palabra, Señor, cuando Pedro oraba y hablaba y compartía, tú derramaste el Espíritu de Dios y las personas oraron en nuevas lenguas. Yo declaro que hay un derramamiento del Espíritu y hay oración en el Espíritu, en nuevas lenguas, para que cada uno de nosotros seamos edificados, para que oremos la perfecta voluntad de Dios, para que oremos y declaremos las maravillas de Dios, para que hablemos, como dice la palabra de Dios, en el nombre de Jesús, con toda oración y súplica en el Espíritu. Gracias te damos, gracias por tu palabra, gracias porque tú nos alientas, nos vivificas, nos levantas, en el nombre, que es sobre todo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, les mandamos un abrazo y les animamos a que compartamos esta palabra con nuestros familiares, nuestros amigos, en nuestros círculos de influencia, y dejemos que esa bendición que hemos recibido por gracia, muchas otras más personas las disfruten y que pongamos por práctica lo que hoy hemos aprendido, de modo que la palabra del Señor llegue hasta lo último de la tierra. Los declaramos benditos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Love is where this begins. Thank you for letting me in. I never had to pretend. You've always known who I am. And I know my life is better because you're a part of it. I know without you by my side that I would be different. Thank you for all of your trust. Thank you for not giving